Capítulo 38. Un destino impuesto por el rey. Raedor no perdió tiempo en presentar a Odaric su propio informe sobre la derrota de Hrufgar. Era un deber que debía cumplir en persona, entre iguales, así se mostraba respeto. Y Raedor honraba siempre aquello que exigía a los demás. Los 2 días previos a su partida transcurrieron fríos entre él y Ariguin. Ella creyó aún que seguía enojado, y aunque a Raedor le dolía verla tan apagada, se repitió que quizá aquella distancia le enseñaría algo de prudencia. Solo un poco, solo lo necesario, se dijo. Pero no logró marcharse sin antes buscarla. La encontró sola, inclinada sobre un arcón, y sin hablar la atrajo para un beso largo, ardiente, un beso que confesaba todo lo que su silencio pretendía ocultar. Elswin observó la escena desde un rincón divertido. Siempre había considerado a su nieta excepcionalmente perspicaz, y aún así era incapaz de ver más allá de la fachada de su marido. ¿No veía cómo se le encendían los ojos cada vez que la miraba? Para el anciano, era evidente que Raedor estaba perdidamente enamorado. Y sin embargo, Ariguin últimamente no era la joven fiera y luminosa que él conocía, sino una criatura herida. Elswin decidió intervenir y poco le importó si no le correspondía hacerlo. Quería ver feliz a su nieta, y sí, también quería la satisfacción de lograrlo. Aquella noche, cuando la casa quedó en silencio, Elswin la invitó a jugar una partida de ajedrez. «Temo que hoy no podría poner el corazón en nada», murmuró ella con un suspiro quebrado. «Perfecto», replicó él, acomodando las piezas. «No quiero vuestro corazón sino vuestra cabeza. Usadla en todo lo que hagáis». «Habláis igual que mi marido», dijo ella moviendo el primer peón. «Y con razón. Os dejáis guiar demasiado por los sentimientos». «No es cierto». Elswin ocultó una sonrisa. Era tan fácil provocarla como a una de sus perras de caza. «Desde que Raedor se marchó camináis con la mirada clavada en el suelo. El amor no debería ser una penitencia». «¿Penosa? ¿Yo?» «No repitáis todo, niña», rió el anciano. «Decidme qué os pasa». Ariguin movió un alfil con brusquedad. Él se lo capturó de inmediato. «No podré concentrarme en la partida si no lo decís ya», rezongó ella. «Muy bien», concedió Elswin, inclinándose hacia adelante. «¿Le habéis dicho a vuestro marido que lo amáis?» Ariguin se quedó helada. «No deseo hablar de Raedor». Elswin golpeó la mesa con un puño haciendo saltar las piezas. «Y yo sí deseo hablar de vuestro marido. Así que escuchadme». Ella apretó los labios. «Está bien», cedió. «Sí, lo amo». «¿Y se lo habéis dicho?» «Sí». «Pero no le importa», añadió antes de que él replicara. «Me dijo que el amor debilita. Que debía reservar mis afectos para los hijos. Según él, el amor estorba». «¿Y vos qué pensáis?» «Pienso», murmuró con amargura, «que mi marido es un hombre sin sentimientos. Salvo cuando se enfada». Elswin soltó una carcajada jubilosa. «Ahí está la clave». «¿Qué clave, abuelo?» «Me desesperáis. Contadme exactamente qué ocurrió cuando salvasteis al siervo del lago». Ariguin obedeció a regañadientes. Narró el salto al agua, las flechas, la confusión. Cuando llegó al final respiró hondo. «Yo pensé que estaría orgulloso, pero solo estaba furioso». «¿Y qué hizo?» insistió él. Ariguin frunció el ceño buscando los detalles. «Me sacó del agua. No sé cómo. Y delante de todos empezó a sacudirme, como si quisiera desmontarme pieza por pieza. Después me abrazó. Y luego volvió a sacudirme y otra vez a abrazarme. No sabía qué hacer conmigo». Elswin asintió, complacido. Tal como Rodrik contó. Un hombre indiferente no tiembla así entre romper y proteger. Ariguin, sorprendida por sus propias palabras, sintió una chispa de esperanza. «¿Creéis que?» «Creo que os ama», dijo Elswin con serenidad. «Lo sepa o no,
ese hombre os ama. Ella se llevó una mano al pecho. Si eso es verdad, entonces hay un problema. Él aún no lo sabe. Pues será vuestro deber hacérselo entender. La partida continuó, pero Ariguin ya no veía el tablero de ajedrez, solo ideaba cómo enfrentarse al corazón de Raedor. No sé cómo convencerlo de que no lo traicioné, confesó en voz baja. El tiempo lo hará, dijo el abuelo. Y vuestra cabeza ayudará. Tengo un plan, empezó ella. No me digáis nada, la interrumpió. No quiero saber vuestras intrigas. No son intrigas, protestó ofendida. Lo resolveré con honor. Jaque mate, anunció Elswin. Ariguin sonrió, luminosa por primera vez en días. La partida es vuestra, abuelo, pero el caballero es mío. Mientras Raedor estaba lejos, Ariguin comenzó a empacar sus cosas para trasladarse a la casa de su marido. Le costaba el doble. Cada mañana la sorprendía una oleada de náuseas que la dejaba exhausta. No quería preocupar al abuelo, así que fingía normalidad y luchaba por mantener fuerzas. Cuando Raedor regresó 7 días después, su malestar no disminuyó. Él la evitaba con torpe deliberación. Llegaba al lecho cuando ella ya dormía y partía antes de que despertara. Ariguin soportaba el dolor físico y el emocional con la misma disciplina. Solo los guiños cómplices de Elswin la mantenían firme. Por fin llegó el día de partir hacia la propiedad de Raedor. El calor del inicio del verano era sofocante, y la despedida la estrujó por dentro. Besó a Tormund, abrazó a su abuelo. Os echaré de menos, susurró. Recordad vuestro estandarte, dijo Elswin. Lo que fuisteis os ayudará a enfrentar lo que seréis. Os quiero, abuelo. El anciano la alzó al caballo. No temáis al porvenir. Confía en vuestro corazón, pero usad la cabeza. Raedor observó la escena desde los escalones. La vio erguida, contenida, tan digna como una reina. Y de pronto sintió un deseo extraño de ser parte de aquella intimidad, y no mero espectador. Tras un intercambio con Tormund y unas últimas advertencias a Elswin, montó. Ariguin lo siguió rodeada por la escolta, los perros trotando a su lado. Mientras Raedor miraba hacia adelante, impaciente por iniciar la marcha, Ariguin miraba hacia atrás intentando memorizar las murallas que dejaba. El futuro le pesaba como un cielo oscuro. Pero fue su propio cuerpo quien la traicionó primero. Cada poco tiempo el estómago reclamaba tregua. Estaba cansada, acalorada y demasiado sola dentro de sí misma. Y aún faltaba un largo camino por recorrer. Capítulo 39. El eco de dos sangres que aprenden a latir juntas. Ariguin casi se deslizó de la silla cuando el cansancio la venció, pero Raedor estuvo a su lado al instante. La sostuvo con firmeza y la acomodó frente a él, sin que el paso del caballo se quebrara. Ella suspiró y, con la cabeza apoyada en el pecho del marido, se quedó profundamente dormida, envuelta por su calor. Raedor la mantuvo abrazada todo el camino, saboreando la suavidad de su cuerpo, el perfume leve a flores y manzana que aún quedaba del pobre almuerzo compartido. Cuando ella suspiró en sueños, él replicó aquel sonido con una ternura que no quiso reconocer del todo. Al caer la tarde, ordenó detenerse. Ariguin apenas podía sostenerse en pie. Tuvo que aferrarse a su brazo hasta que el temblor cedió. ¿Te sientes mal?, preguntó él, con esa brusquedad que solía ocultar su inquietud. Estoy bien, respondió ella erguida con dignidad. Es solo un mareo pasajero. Pero Raedor le tomó los hombros y la atrajo hacia sí. Era tan poco el afecto que se habían permitido últimamente, que Ariguin se sintió casi intimidada. ¿Es ese malestar mensual?, susurró él. Ella se sonrojó, mortificada. No deberíamos hablar de eso. Si no podemos hablarlo, ¿cómo sabré cuándo no debo tocarte? Sus ojos se encontraron. Ariguin tragó nerviosa. ¿Entonces me has evitado por eso? No, respondió Raedor con inesperada suavidad.
Ella bajó la mirada, temerosa de la respuesta verdadera. ¿Estás aún enfadado conmigo? ¿Es por eso que no te acercas? Raedor vio desfilar en su rostro todas las dudas que llevaba días tratando de callar, y sintió un impulso casi irresistible de besarle los miedos hasta borrarlos. Era absurdo esperar a llegar al castillo para confesar lo que llevaba guardado. Él, tan razonable siempre, acababa de cansarse de su propia razón. Para distraerla, le ofreció una tarea simple. Ven. Nos hemos detenido junto a un arroyo claro. Renuévate mientras yo me ocupo del campamento. ¿Puedo bañarme? Preguntó ella, esperanzada. Después de comer. Buscaré un lugar apartado. Él mismo la condujo más tarde al rincón oculto entre árboles gigantes, donde el crepúsculo teñía las hojas de oro. La mirada de Ariguin brilló. Raedor es como un santuario. Íntimo, la corrigió él, aunque también había sentido aquella magia. Ella comenzó a descalzarse y cuando alzó la vista, lo vio desnudarse sin recato alguno. Su piel dorada por la luz la dejó sin aliento. Pareces un dios, murmuró. Tu lengua imprudente te perderá, rió él. La ayudó a desvestirse sin prisa pero sin invadirla. Se quedaron frente a frente, respirando el mismo aire, como si el bosque entero los contemplara. Ariguin dio un paso incierto. ¿Raedor? A su tiempo, respondió él y se internó en el agua. Ella lo siguió, temblorosa por el frío. Él la llamó con una sonrisa apenas contenida. Ella avanzó, riendo entre dientes hasta que estuvieron a un suspiro de distancia. El deseo les cruzó la mirada como un rayo silencioso. Raedor la rodeó con los brazos. Pensé en cortejarte como un caballero ejemplar, confesó, rozándole la frente. Con palabras dulces y paciencia, pero no he nacido para el recato. No necesito un cortejo largo, susurró Ariguin. Solo la verdad de lo que sientes. Él vaciló un instante, como si se desarmara ante ella. Te amo, dijo finalmente. Las lágrimas de Ariguin brillaron como gotas del arroyo. Y yo a ti. El beso que siguió fue una entrega total, ardiente, pero también nueva, vulnerable. Raedor la estrechó, la cubrió con su cuerpo para darle calor, y entre caricias y confidencias la hizo sentir amada, deseada, segura. Ella tembló entre sus brazos, perdida y encontrada al mismo tiempo. Me das fuerza, murmuró él, apoyando la frente en la de ella. Con tu amor siento que nada podría derrotarme. Ariguin le sonrió con dulzura. Ahora tú eres mi familia, Raedor. Y yo soy la tuya. Él la miró como si acabara de recibir un juramento sagrado. Cuando la noche los envolvió, Raedor le dio la mano para volver al campamento. Date prisa en vestirte, dijo con una sonrisa traviesa. Quiero llevarte a la tienda para desvestirte de nuevo. El bosque silencioso y antiguo guardó su secreto. Capítulo 40. Dos almas buscan un destino común. Ariguin se recostó junto a Raedor, aún meditando sus palabras. Aquella noche él había dejado entrever sus pensamientos más íntimos, y esa confianza la llenaba de un calor profundo. Le había costado aprender a mostrar afecto, a nombrar lo que sentía por ella, y ver cómo poco a poco se abría la hacía feliz. Aún así, quedaba en él una sombra de duda, una inseguridad que Ariguin esperaba ver desvanecerse pronto. Nadie le pediría jamás una elección tan cruel como la que él temía. Nadie. Esa noche, sin embargo, el sueño comenzó con dulzura. Ariguin se veía vestida de blanco, la tela flotando en torno a sus tobillos mientras cruzaba el patio de un gran castillo envuelto en una neblina suave. Sonreía al abrir las puertas del salón y el encanto se quebraba. Una voz la llamaba, angustiada. No sabía de quién era, pero la urgencia la atravesaba. Corría entre una multitud de hombres que no parecían verla, empujándolos para avanzar. Cuando alcanzaba el centro del salón, un grito le subía por la garganta. Raedor estaba allí, encadenado de manos y pies, mirando hacia otro lado, sin advertir su presencia. Al girar, ella veía también a su abuelo, igualmente prisionero.
La voz regresaba, ahora cargada de triunfo. Belric. La neblina a sus pies se tornaba roja, anunciando la sangre que estaba por derramarse. Belric alzaba una mano hacia ella. Tú elegirás, decía. Uno morirá. Y si no eliges, morirán los dos. Su risa, oscura y afilada, desgarraba el aire. Ariguin negaba con desesperación, pero Belric desenvainaba la espada de Raedor y la levantaba sobre su cabeza. Su grito rompió el sueño. Raedor despertó sobresaltado, tomó la espada instintivamente y al ver a Ariguin junto a él, la estrechó entre sus brazos. Con voz temblorosa la acunó. Abre los ojos, amor. Es solo un sueño. Estoy aquí. Ella se aferró a sus hombros, respirando con dificultad. ¿Ha sido horrible? No hables, murmuró él, apartándole con suavidad los cabellos húmedos de la frente. Estás agotada. Hoy te forzaste demasiado. Apoya la cabeza en mí. Ya pasó. Tengo miedo. Si me duermo, volverá. Raedor deslizó el cuerpo sobre el suyo, apoyado en los codos, mirándola con ternura grave. ¿No volverá?, susurró. Esta vez solo soñarás que hago el amor contigo. Se inclinó para besarla, y sus palabras, cálidas como terciopelo, fueron desvaneciendo la pesadilla. Sus manos la guiaron de nuevo hacia él, hacia la vida, hacia el deseo, y el eco del sueño terminó por disolverse en la noche. Capítulo 41. Cuando la guerra divide, el corazón encuentra su propio camino. Ariguin se adaptó pronto a su nuevo hogar. La primera visión del castillo de Raedor, una fortaleza imponente, de muros altos como acantilados, la intimidó, pero al cruzar las puertas descubrió un interior frío, casi desolado. No tardó en llenarlo de vida. Plantó flores a lo largo de las murallas, colgó estandartes luminosos en los salones, y aprendió el nombre de cada sirviente con la suavidad de quien acaricia un jardín. Raedor la dejaba hacer, aunque fingiera gruñir cuando la encontraba con las manos en la tierra. Sus bromas disipaban cualquier gesto severo. En poco tiempo, la fortaleza se convirtió en un hogar. Los sirvientes, antes desconfiados, buscaban ahora su sonrisa y celebraban cada pequeño cambio como si fuera un milagro. A finales de julio, Ariguin supo que llevaba en su vientre el hijo de Raedor. La alegría la desbordó en silencio. Quería entregarle la noticia en el momento perfecto. Esa noche, durante la cena, esperaba a su marido con una mezcla de nervios y ternura, riéndose a solas ante la idea de su reacción. Pero antes de que Raedor apareciera, el escudero Gerilan irrumpió en la sala. «Hay mensajeros del rey Guillermo. Preguntan por mi señor». El corazón de Ariguin se tensó. Ordenó que los recibieran mientras enviaba a Rodrik en busca de Raedor. Cuando él llegó, ella le rozó la mejilla con un beso. Raedor respondió con una broma suave, pero su expresión cambió al mencionar los mensajeros. «Empezad sin mí», dijo dejándole la mano en un gesto tranquilizador. «Rodrik y yo escucharemos lo que el rey tiene que pedirnos». La joven intentó concentrarse durante la cena, incluso cuando el viejo padre Harwick empezó a repetir por enésima vez sus historias. Pero su mente vagaba hacia Raedor y las noticias que tardaban en llegar. Cuando por fin él regresó, el cansancio en su rostro la estremeció. ¿Es por el registro exhaustivo de tierras y propiedades que ha mandado Guillermo?, susurró ella. Raedor le apretó la mano sin responder. Aquel silencio la desgarraba. Más tarde, ya solos en su cámara, ella intentó hablar, pero fue él quien la detuvo. Se desvistieron despacio, como si cada gesto fuera una forma de prepararse para algo inevitable. Raedor la sostuvo entre sus brazos y con la voz baja le dijo: «No existe un modo suave de decirlo, Ariguin». Ella se apartó lo justo para mirarlo de frente. «Dímelo. Tu abuelo ha sido acusado de traición. Y Belric ha solicitado la tutela de Tormund. Estamos convocados por el rey. Partimos mañana». El mundo de Ariguin se quebró en un solo golpe.
Voy contigo, decidió entre lágrimas. No me dejes aquí. Vendrás. Es tu derecho. Y tu familia es la mía, respondió él estrechándola. Ariguin lloró hasta quedarse sin fuerzas, acunada por las promesas de Raedor, que Guillermo era un rey justo, que todo saldría bien, que protegería a los suyos. Ella cayó la noticia de su embarazo. Sabía que Raedor no la permitiría montar durante días si descubría la verdad. Lo protegería como él la protegía a ella. Ya habría tiempo para compartir su alegría. El viaje a Londres fue extenuante. Al llegar, solo deseaba ver a Tormund y a su abuelo, pero Raedor insistió en que descansara. Por la mañana, cuando aún no había regresado, Rodrik apareció para escoltarla. El rey ha pedido vuestra presencia, anunció. Ariguin se detuvo en seco. Es como en mi sueño. No puedo ir. Vuestro esposo os espera, dijo Rodrik con firmeza. Aquellas palabras la ordenaron más que tranquilizarla. Caminó a su lado por un laberinto de pasillos húmedos hasta llegar a una gran sala repleta de señores engalanados. Todos se apartaban a su paso. Ariguin, con el corazón apretado, siguió adelante. Cuando la imponente puerta se abrió, encontró la escena exacta de su pesadilla. El rey Guillermo en su trono dorado, Raedor a un lado, su abuelo al otro. Aún así, se arrodilló con elegancia. «Levantad la cabeza», tronó el rey. Ariguin obedeció. Para su sorpresa, Guillermo sonreía. «¿Habéis escogido bien?», dijo a Raedor. Pero la cordialidad terminó cuando Belric entró con aire triunfal. Ariguin se aferró al brazo de su marido, que la atrajo hacia sí para darle valor. El rey escuchó las acusaciones de Belric, las refutaciones de Elswin y la defensa tranquila de Raedor. La balanza oscilaba, y el silencio de la sala era casi tan pesado como la corona del rey. «No hay pruebas», sentenció Guillermo. «Y si mi caballero da fe del honor de este hombre, eso bastará. La acusación de traición queda anulada». Ariguin dejó escapar el aire que no sabía que retenía. Pero Belric no había terminado. Y Montrevant escupió. «La ley me concede la tutela». El rey meditó largo rato, mirando a Raedor, a Elswin y finalmente a Ariguin, que intentaba contener el llanto. «Es una decisión difícil», dijo Guillermo. «Un normando defiende a un sajón a su nieto, y un niño espera justicia. Tendré que oír algo más antes de dictar sentencia». Y la sala quedó en suspenso, a la espera del golpe final del destino. Capítulo 42. En una tierra partida se forja una historia de amor. El rey Guillermo meditaba, inquieto por el peso de la decisión. «Es una lástima», murmuró, «que no tenga aquí a un sajón ni a un normando en quien confiar». «Alguien sí tiene, mi señor», intervino Ariguin con una voz firme que sorprendió a todos. Se adelantó un paso, separándose de Raedor. El rey la miró con curiosidad y le indicó que continuara. «No soy ni solo sajona ni solo normanda», dijo con serenidad. «Soy ambas cosas. Mi padre era normando de linaje puro y mi madre es sajona. Y ambos solían recordármelo. Mi padre me llamaba sajona obstinada cuando lo desobedecía, y mi madre juraba que era normanda testaruda cuando la sacaba de quicio». El rey esbozó una sonrisa, vencido por su gracia. «Entonces exponed los dos puntos de vista», ordenó divertido. «Primero, habladme como sajona». Ariguin unió las manos, evocando la voz de su madre. «Mi madre me decía que, por orden de su majestad y por voluntad de su esposo, ella fue entregada en matrimonio junto con Montrevant. Después huyó atemorizada y buscó protección en mi abuelo. Él la escuchó, pero la devolvió a su esposo, recordándole que ahora le pertenecía a él y debía serle fiel. Esa lealtad unió a mi abuelo y a mi padre. Y esa misma fidelidad llevó a Elswin a inclinarse ante usted en su coronación. Mi abuelo moriría antes de romper su juramento». El rey asintió complacido. «Y ahora habladme como normanda». «Mi padre fue leal a su señor, el barón Raedor.
Tras su muerte, Raedor hizo justicia, me tomó por esposa, reparó el daño y castigó a quien debía ser castigado. Los ojos de Arwen brillaron al mirar a su marido. Él es meticuloso, recto. Antes de actuar confirma la verdad, igual que hacía mi padre. La impaciencia viene de mi madre, lo admito. Pero mi esposo me enseñó a esperar, a confiar en que la justicia llega. Y así ha sido. Si me preguntase a quién soy fiel diría que a mi esposo, y a usted, mi rey. Guillermo ladeó la cabeza, divertido. ¿Y si os pidiera escoger entre sajones y normandos? Arwen frunció el ceño sin captar el tono juguetón. Escogería a Raedor, respondió sin dudar. Porque sé que él protegería a mi abuelo como me protege a mí. Mi familia le pertenece. Y como le pertenecemos también somos suyos, mi señor. Mi marido jamás dañaría a los suyos. El rey soltó una carcajada suave. Ojalá todos mis súbditos fueran tan leales. Después miró a Belric. No iré en contra del deseo de mi vasallo. Su petición queda rechazada. Belric palideció de rabia, lanzando a Arwen una mirada venenosa. Ella sostuvo el gesto con dignidad, protegida por la sombra firme de Raedor. Guillermo se volvió hacia Elswin. No recuerdo vuestro juramento, aquel día hubo demasiado tumulto. Yo sí estuve allí, mi señor, respondió Elswin. Entonces arrodillaos y repetidlo. El anciano obedeció sin vacilar, mano al corazón. Pronunció su voto con claridad, ante los ojos atentos de Raedor y Arwen. El rey pareció satisfecho. Retiraos. Raedor, os quiero a mi lado esta noche, en la cena. Voz del silencio. El destino llama entonces a aceptarse sin juicio, a dejar de castigarse, a dejar de buscar desde la carencia lo que solo pueden hacer desde la plenitud. Surge así una forma distinta de autoestima, tranquila, humilde, sin necesidad de demostrar nada. Es un tiempo de honestidad emocional. Cada espíritu debe enfrentarse a sus propios espejos, verdades internas que reclaman ser nombradas, viejos patrones que deben ser reconocidos para morir, sombras que dejan paso al milagro de una luz nueva. En silencio, Raedor condujo a Arwen a su cámara. Cuando quedaron solos, él la rodeó con un brazo. ¿Aún dudas de mi orgullo por ti?, le murmuró. Has sido valiente. Te lo debo a ti, respondió ella sintiendo cómo la tensión se deshacía por fin. El alivio era tan grande que casi perdió el equilibrio. ¿Ves? Nuestro rey es justo. No había nada que temer. ¿Temer yo? Jamás, protestó ella con una sonrisa temblorosa. Raedor rió, justo a tiempo para atraparla antes de que se desmayara entre sus brazos. ¿Seguro que estás lista?, susurró él, más tarde cuando la noche los envolvía. Arwen se acurrucó contra su pecho, tibia, serena. Acababan de hacer el amor, y Raedor estaba a punto de dormirse cuando ella deslizó sus labios junto a su oído. Voy a tener un hijo. Él se incorporó, deslumbrado. ¿De verdad? Colocó la mano sobre su vientre, como si quisiera sentir ya la vida que crecía. La besó con una ternura que la hizo sonreír. Soy el hombre más afortunado del mundo. Tendré un guerrero sano y fuerte. Uno que será igual a mí. Qué humilde eres, se rió Arwen. Raedor la abrazó. Volveremos a casa despacio. Quiero que te cuides. Y no te inquietes por Belric. No lo haré. Has ganado. Montrevant y Tormund están fuera de su alcance. Eso le duele más que cualquier castigo. Me preocuparé por ti aún así, confesó él. Si te ocurriera algo. Nada malo pasará, lo tranquilizó ella. Cuando llegue el momento seré fuerte como tú. Pariré con honor, sin un solo gemido. Voz del silencio. Si vienen tiempos de revelación, si se abrirán heridas antiguas, si mi alma deberá enfrentarse a lo que aún sangra, dame claridad. Dame honestidad. Dame fuerzas para no huir de mis sombras ni de las verdades que he evitado pronunciar.
Y cuando llegue ese día, que el amor, el que doy y el que recibo, sea más grande que mi temor. En toda alma que ha conocido la guerra, nace un anhelo secreto, el coraje de mostrarse tal como es, sin armadura ni escudos que oculten el temblor del corazón. Porque solo quien se atreve a ser vulnerable puede volver a vivir. El amor, ese que no se impone ni se mendiga, abre caminos donde parecía no haber más que ceniza. Invita a experimentar el mundo desde la confianza, y no desde el miedo que tantos llevan incrustado en la sangre. Quien avanza con el corazón abierto descubre compañía, incluso en la noche más oscura. Una presencia suave, callada, que sostiene y nombra como una llama que no se extingue. Ser luz no significa no haber caído, sino recordar que aún desde el suelo se puede alumbrar a otro. Porque en cada historia marcada por la pérdida hay una promesa silenciosa. La esperanza vuelve cuando dos almas se atreven a mirarse sin juicio. Cuando la ternura supera al rencor. Cuando uno reconoce en las cicatrices del otro, las propias heridas buscando paz. Así caminan ellos, no como vencedores ni vencidos, sino como seres humanos que, entre los restos de un mundo roto, se atreven a creer en una conexión más profunda, más honesta, más verdadera. Y en ese gesto humilde, casi imperceptible, nace la leyenda. Epílogo. Castillo de Ludlow, marzo de 1077. Un nacimiento forjado entre hierro y ceniza. La primavera había llegado temprana aquel año, tejiendo sombras cálidas sobre los muros de Ludlow. Los manzanos florecían en los huertos del valle, y el murmullo del río Teme acompañaba cada día como un presagio dulce. Ariguin, que había anunciado su embarazo en julio de 1076, esperaba ya a su hijo con la paciente determinación de quien ha sobrevivido a demasiadas tormentas. Ahora, en marzo de 1077, la primavera asomaba tímida entre los muros de Ludlow mientras ella se preparaba para el momento que cambiaría su vida. Pero cuando la hora llegó, la paciencia se deshizo. Ariguin gritó con la furia de una tempestad desgarrando el cielo. Raedor, empeñado en sostenerla, en gritar con ella y, a juicio de la comadrona, en estorbar más que ayudar, fue expulsado de la estancia con un manotazo autoritario. «Fuera, milord. Parir no es una batalla que se gane a gritos». «¿Y por qué no?», gruñó él, rojo como un horno. «Llevo 9 meses preparándome». Afuera, apoyado en una columna, Raedor resoplaba, mordía el labio, caminaba 3 pasos, volvía atrás. Elswin aseguraría después, con genuino deleite, que jamás había visto a un guerrero tan grande comportarse como un cervatillo perdido. Los gritos se mezclaban con órdenes, rezos y el incesante vaivén de pasos femeninos. Y justo cuando Raedor estaba a punto de derribar la puerta, un llanto nuevo atravesó el corredor como una campana de plata. La comadrona abrió la puerta. «Ahora sí podéis entrar, milord», dijo cansada pero sonriendo. Raedor entró casi de rodillas. Ariguin, pálida y sudorosa, sostenía un pequeño bulto envuelto en lino. Cuando él se acercó, ella alzó la mirada y, con una calma que no había tenido en toda la noche, murmuró: «Tu guerrero, Raedor». Él tomó a la criatura con manos temblorosas. Tenía un mechón oscuro, los ojos entreabiertos y un gesto tan solemne que casi parecía juzgar el mundo al que acababa de llegar. «Es perfecta», susurró él. «La llamaremos Arianel», dijo Ariguin. «¿Por mi madre?». Raedor asintió con un nudo en la garganta. Y durante un instante, en aquella habitación bañada por la primera luz del amanecer, pareció que el tiempo se detenía. Solo existían el amor recién nacido, la respiración tranquila de la madre exhausta y el suave murmullo del bebé. Y en ese silencio sagrado, 2 sangres, sajona y normanda, parecían finalmente reconciliarse, no por espadas ni alianzas, sino en la vida que ambos habían traído al mundo. Un nuevo comienzo. Un nuevo legado. Y una paz que, por primera vez, se sentía posible. Voz interior de Ariguin. Cada día escucho historias que muerden el alma.
Madres jóvenes que pierden a sus hijos pequeños, vidas que se desvanecen como humo, tiempo que no alcanza. Si la vida es tan frágil, si la muerte está tan cerca siempre, haz que no desperdicie ni un latido. Haz que ame, aunque duela. Haz que cuide, aunque tenga miedo. Haz que perdone, aunque me tiemble el corazón. Voz interior de Raedor. No tengo pruebas. No tengo garantías. Solo tengo este pequeño hilo de esperanza, que se niega a romperse. Déjalo crecer. Déjalo sostenerme cuando mi alma recuerde todo lo que perdió. Que la esperanza sea mi acto de fe, mi resistencia más silenciosa, mi manera de seguir viviendo cuando todo parece demasiado. Balada de hierro y ceniza. En tierras de hierro y ceniza, donde el viento habla en voz baja, nació un amor improbable, como una flor entre espada y escarcha. Cuando la guerra partió el cielo y los estandartes temblaron al alba, dos corazones tercos y vivos buscaron un sendero más allá de las armas. Porque allí donde reina la ruina y la furia divide a los hombres, el corazón traza caminos propios, desafiando sombra, miedo y nombre. En aquella tierra partida en dos donde sajón y normando se miran con cautela, dos almas heridas aprendieron a compartir la sangre que el destino mezcla. Y así donde termina la conquista, donde los juramentos pesan más que la voz, brotó una promesa de fuego sereno. Lo que la guerra quebró, el amor lo unió. Bajo un cielo antiguo y testigo, entre murallas que recuerdan la herida, dos vidas se trenzaron en un mismo latido. Una historia forjada entre hierro y vida. Fin. Nota de autora. Hay historias que nacen del choque de dos mundos, igual que las chispas brotan cuando el hierro encuentra la piedra. Esta es una de ellas. La hija del crepúsculo sajón surgió en mí como un eco antiguo, un murmullo nacido entre las ruinas de una Inglaterra dividida. El año 1076 fue un tiempo de sombras largas. Los normandos habían impuesto su ley, pero el alma sajona aún ardía en los hogares, en los cantos, en la memoria. Allí, donde los castillos normandos se alzaban sobre la tierra conquistada y las viejas costumbres resistían como raíces tercas, descubrí una historia que pedía ser contada. Quise escribir sobre un país fracturado y sobre dos sangres que luchan por reconciliarse. Sobre la herida que deja la guerra, incluso cuando los estandartes ya han caído. Sobre el miedo a confiar cuando la vida ha demostrado ser frágil y cruel. Así nacieron Ariguin y Raedor. Ella hija de dos mundos, sajona por la memoria, normanda por la sangre paterna. Una joven marcada por la pérdida, por la soledad profunda que a veces se instala incluso cuando estamos rodeados de gente. Ariguin representa esa lucha silenciosa de tantas mujeres a lo largo de la historia, decidir si el pasado nos define, o si somos capaces de liberarnos de lo que nos enseñó a temer. Él, varón normando, guerrero endurecido por las batallas y por la responsabilidad de sostener un territorio que nunca descansa. Raedor carga con el deber, con la culpa de los hombres que murieron bajo su estandarte, con el peso de sobrevivir. Su fortaleza no es solo militar sino emocional, la de quien teme mostrar su vulnerabilidad y aún así aprende a hacerlo. Ambos, sin saberlo, heredan un conflicto más antiguo que ellos. El choque entre lo sajón y lo normando, entre la memoria y la conquista, entre el destino impuesto y la elección íntima. Pero también encarnan la esperanza de un país que busca un nuevo comienzo. Porque allí donde la historia sangra también puede nacer la leyenda. Allí donde el hierro oprime, una rosa puede abrirse paso. Allí donde la guerra divide, dos almas pueden intentar construir un puente. Escribir esta novela me llevó a reflexionar sobre nuestras heridas más profundas, las que heredamos sin pedirlo, las que creemos que nos vuelven indignos, las que nos hacen preguntarnos si el amor es para nosotros. Y también sobre aquello que, incluso en épocas oscuras, nos mantiene vivos, la voluntad de elegir desde el amor y no desde el miedo, la esperanza que persiste sin pruebas, la luz que cada persona guarda dentro aunque no siempre la recuerde. A ti, lectora, lector, gracias por adentrarte en este mundo de castillos, juramentos y silencios que pesan más que las palabras. Gracias por acompañar a Ariguin en su búsqueda de voz, y a Raedor en su lento aprendizaje de ternura.
Gracias por creer como yo, que las historias más hermosas nacen cuando dos almas heridas deciden caminar juntas, aunque el mundo que las rodea esté hecho de espadas, ceniza y viejos resentimientos. Que esta historia te recuerde que incluso en los tiempos más duros, en la guerra, en la pérdida, en los conflictos que parecen insalvables, siempre existe un punto donde el destino se abre y la esperanza encuentra un hueco para renacer. Con gratitud, y con respeto por todas las almas que han tenido que elegir entre el pasado y la vida que desean. Lea Blumenfeld.